El tema de la religión, la fe y la ciencia es controversial porque para algunos esos términos deberían estar completamente separados. No se deben relacionar y ustedes quizás han escuchado a algunas personas que dicen tener fe en lo que la Biblia dice como algo espiritual, pero también dar como válido lo que algunos científicos dicen de manera intelectual. Y aunque esto parezca contradecirse una cosa con otra. En términos apologéticos, los mayores ataques que nosotros recibimos van a ser por personas que se están basando en la ciencia. Entonces nosotros tenemos que saber cómo defendernos con estas cosas porque hay algunos científicos que dicen que no se puede creer en lo que dice la Biblia o en lo que Dios ha revelado, pero para nosotros, hermanos, la palabra de Dios es la autoridad máxima. Es inerrante, es infalible y todo lo que dice es verdad, aun cuando su propósito no es ser un tratado científico. Lo que nos revela sobre aspectos de la creación es completamente cierto y no se equivoca. Y como hemos dicho anteriormente, el mismo Dios que se revela en las escrituras es el Dios creador, es el Dios que hizo todas las cosas, así que debe haber coherencia. El Dios del Islam, como hemos hablado anteriormente, no sabe acerca de la creación. Él dice, por ejemplo, que el semen se produce entre el estómago y la columna. El Señor no sabe, ¿verdad?, lo que está pasando en el cuerpo humano porque no es Dios. Sin embargo, nuestro Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de la fe cristiana, sí sabe todo lo que Él ha hecho porque Él mismo es que lo ha hecho y por eso debemos encontrar esa coherencia interna, coherencia externa también dentro de la fe cristiana. Así que vamos a comenzar definiendo algunos términos y algunos conceptos, viendo muy por encima algunos aspectos de lo que significa la fe y lo que significa la ciencia. Y para esto vamos a hablar un poco acerca de la teología del conocimiento. Yo le quise poner porque vamos a pensar un poco en cómo nosotros obtenemos el conocimiento. En la Biblia se nos dice que el Señor es donde están todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Nuestro Dios es el dueño de todo el conocimiento y cuando nosotros conocemos algo, estamos conociendo algo de Él, de lo que Él es y de lo que Él revela. La rama de la filosofía que trata con estos aspectos del conocimiento, que no es una ciencia como tal, sino es como una disciplina, es la epistemología. Nos da como reglas de cómo nosotros podemos conocer lo que conocemos o cómo nosotros podemos validar lo que nosotros conocemos, básicamente. Y pues trata con ciertos aspectos, ciertas presuposiciones o ideas abstractas con las que nosotros comenzamos para poder aplicarlas a la vida y poder tener conocimiento, ¿verdad? Y una de esas presuposiciones o unas de esas presuposiciones son las leyes de la lógica. ¿Ok? Las leyes de la lógica, para los que siguen el bosquejo que tienen ahí tienen algunas de las respuestas. Las leyes de la lógica son algunas de las presuposiciones que nosotros usamos para poder tener conocimiento. Hay tres leyes de la lógica clásica, que es el principio de identidad. ¿Ok? Cuando yo digo que A es lo mismo que A, o sea, algo tiene significado, un gato es un gato, ¿verdad? Yo soy Luis Felipe, entonces Luis Felipe es lo mismo que decir, ¿verdad?, que yo señalarme a mí. Entonces, A es igual a, es la ley de identidad. El principio de la no contradicción, o sea, A y no A, ambos no pueden ser ciertos al mismo tiempo. O sea, no puede ser que esté Luis Felipe y que no esté Luis Felipe al mismo tiempo. Eso es contradictorio y no puede haber dos ideas contradictorias. Y el tercer principio es el de el tercero excluido. O sea, nosotros tenemos que elegir una de las dos. O A es cierto o no A es cierto. Pero no puede ser que las dos sean cierto al mismo tiempo, ¿verdad? Porque la contradicción de algo niega completamente eso. Simplemente una idea para que ustedes vean alguna de esas presuposiciones que nosotros necesitamos tener. Otras pueden ser las reglas de la matemática. 2 más 2 son 4, ¿verdad?
4 entre 2 es igual a 2. O sea, esas reglas de la matemática que nos ayudan a describir el mundo, la creación que nosotros vemos, son conceptos abstractos, no están escritos en ningún lado, pero nosotros tenemos que presuponerlos para poder conocer lo que nosotros conocemos. ¿Okay? No podemos simplemente encontrarlos sin antes primero presuponerlos. ¿Qué podemos decir entonces acerca de la verdad, acerca de lo que es una creencia y lo que es un conocimiento? Bueno, la verdad es lo que es real, lo que es tangible, lo que es objetivo. Es algo que nosotros podemos en última instancia conocer realmente, que nosotros podemos ver. Nosotros sabemos que más que eso, la verdad es una persona, ¿verdad? Jesucristo dice ser Él mismo la verdad, y Él es la verdad porque nosotros tenemos que asumir la verdad de Jesucristo para poder entender todo lo demás. Yo voy a elaborar este concepto un poco más adelante. Pero Él es la verdad y se nos pide que nosotros podamos conocer la verdad. De hecho, es un mandato que nosotros conozcamos la verdad y tenemos beneficio de conocer la verdad. Una creencia es lo que nosotros pensamos acerca de la realidad, acerca de esa verdad, o lo que nosotros aceptamos en lo que nosotros vemos sobre un hecho o un aspecto del mundo. Fíjense que lo que yo creo no necesariamente es la realidad, pero es lo que yo acepto acerca de la realidad. Y el conocimiento es una creencia verdadera justificada. O sea, es cuando yo conecto lo que yo creo con lo que es la realidad. Y entonces yo tengo justificación para creer lo que creo, para creer esta verdad. ¿Ok? Eso es el conocimiento. Eso quiere decir que no todo lo que nosotros creemos es un conocimiento verdadero, y también que nosotros no necesariamente tenemos que tener certeza al 100% de todo lo que nosotros, o sea, justificación al 100% de todo lo que nosotros creemos para que sea verdadero, porque el único que conoce todas las cosas y que puede estar 100% certero de algo es Dios, ¿verdad? Nosotros podemos ver una persona caminando por allí y de repente quizás nosotros estábamos alucinando. Okay, esto puede ser una realidad y aunque nosotros creemos realmente que vimos una persona, quizás no es real. ¿Cuántas veces no le ha pasado que usted está de noche y usted ve como algo moviéndose así medio en la penumbra y usted cree que alguien está ahí afuera en la ventana y cuando usted va, usted se da cuenta que no, que era una rama que se estaba moviendo, pero en su mente era, ahí hay una persona y usted va y tiene que verificar para dejar de creer que es una persona que está ahí. O sea que nosotros en sí no podemos conocer todo al 100%, pero eso no significa que nosotros no podamos conocer cosas. ¿Ok? Aparte de eso, nosotros tenemos que, para conocer cosas, nosotros tenemos que ejercer fe. Tenemos que depender de cosas que no podemos comprobar al 100%. Esto es real aún para los científicos y es una de las premisas que yo quiero demostrarle a ustedes. Nosotros podemos deducir ciertas cosas aparte de otras, a la luz de otras cosas que conocemos. Por ejemplo, si el pastor me viene y me dice que mi esposa me está llamando, entonces yo, ¿qué deduzco? Digo, bueno, el pastor suele hablar la verdad, el pastor me dijo que mi esposa me está llamando, entonces si A es igual a B, entonces B es igual a C, A es igual a C. Entonces yo digo que mi esposa me está llamando porque el pastor me lo está diciendo, entonces yo le creo lo que él me está diciendo. Yo puedo deducir de ciertas cosas que yo conozco, puedo deducir otras cosas que no necesariamente yo estoy viendo o estoy conociendo. Yo puedo usar como intermedios, si se puede, ¿ok? Para poder entender ciertas cosas. Claro, ustedes pueden ver que aquí puede que algo falle, ¿verdad? En esto. El pastor me puede estar diciendo una mentira, porque aunque él habla verdad, él en algún momento me pudiera estar diciendo una mentira. Entonces yo estoy depositando mi confianza en él y quizás lo que él me está diciendo no es verdad. Puede ser que alguien le dijo que mi esposa me está llamando, pero mi esposa realmente no me estaba llamando. Entonces ya no es un problema de que él está diciendo mentiras, sino que él está mal informado. Entonces hay ciertos aspectos aquí donde nosotros hay ciertas variables que nunca vamos a poder controlar o conocer al 100%. Nosotros podemos usar en esto lo que se llama el método inductivo.
El método inductivo es que yo conozco una parte de lo que yo estoy evaluando y yo de ahí deduzco lo general. Yo me pongo a estudiar los gatos y veo que tomo un gato, lo tiro desde una altura al piso y cae parado. Entonces yo digo, y vuelvo y lo hago, y vuelvo y lo hago. Entonces yo puedo decir, mira, todos los gatos tienen una forma de cómo reaccionar que ellos caen parados. Usted no tiene que conocer a todos los gatos de todo el mundo para poder hacer eso. En la escritura se nos ayuda a eso también. Nosotros vemos formas de pensar inductivas en la escritura, donde nosotros vemos, por ejemplo, que el Señor nos habla de la hormiga. Mira la hormiga, perezoso. Y tú tienes que ser diligente porque mira cómo la hormiga actúa. Entonces, de un aspecto particular, nosotros debemos derivar una enseñanza más general. Lo mismo pasa con el método deductivo, que es otra forma también que nosotros usamos para conocer o para deducir la realidad. El método deductivo es ir de lo general a lo particular. En la escritura lo vemos como, si tú naciste de nuevo, esta es toda la premisa del libro de Efesios, por ejemplo. Si el evangelio es real, si el Señor compró para nosotros todas estas riquezas en el mundo espiritual y todo lo que nosotros tenemos, entonces, ¿cómo debe conducirte con tu esposa en tu matrimonio? O sea, yo estoy yendo de una idea general a algo particular que me está enseñando algo. Entonces, yo puedo hacer esta deducción también con el método deductivo. Nosotros podemos conocer de esa manera muchas cosas con un alto grado de confianza. Y decir que nosotros, aunque no conocemos todo y no podemos comprobarlo todos, nosotros hacemos una inferencia con la mejor información o los mejores datos o evidencias que nosotros podemos tener, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos suficiente datos, evidencias para saber algo, nosotros lo sabemos. Eso es lo que nosotros decimos, ¿verdad? También nosotros podemos ver lo que Dios nos revela. Si Él es que lo sabe todo y Él es que sabe al 100%, lo que Él me dice, yo voy a confiar en Él al 100% porque Él sí puede comprobar todas las variables y todas las realidades. Entonces eso es lo que nos queda, hacer una inferencia a la mejor explicación de la evidencia y creer por fe lo que estamos creyendo. Ahora, ¿qué es la fe? Porque hemos hablado, ¿verdad?, un poco acerca de esto del conocimiento. Dijimos que necesitamos tener fe para conocer cosas. Pero ¿qué es la fe? ¿Qué ustedes me dicen? La esperanza de lo que se espera, ¿verdad? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso se nos describe claramente en la Escritura. Entonces, nosotros sabemos, porque la Escritura nos revela lo que es la fe, ¿verdad? Nosotros tenemos certeza, seguridad de algo que no necesariamente estamos viendo, pero que sí esperamos. Tenemos convicción en algo que no necesariamente se ve. Ahora, según este texto, esa fe es una fe ciega. O sea, no podemos pedir evidencia acerca de la fe o que sea algo razonable de alguna manera. ¿Qué creen ustedes? Ok, la fe, según ese texto, dice que es la esperanza, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que la fe es ciega, la fe no necesita base, la fe no necesita razón, sino que yo creo lo que creo y punto, y nadie me puede decir que no. No es ciega, sino que hay cosas que yo veo y yo entonces voy a hacer la inferencia a la explicación de la evidencia que yo tengo, ¿verdad? O sea, no es ciega del todo, sino que hay aspectos que yo no puedo comprobar, pero que yo deposito mi fe en lo que yo sí conozco, ¿verdad? Hay cosas que yo conozco y por eso entonces yo tengo fe. Claro, la fe en un sentido amplio se puede usar como un conjunto de creencias que tiene una persona o un grupo de personas, como la fe de Abraham o la fe cristiana, pero en la manera en cómo nosotros lo estamos usando aquí es cuando nosotros llegamos al conocimiento o a la convicción de algo, aun cuando no estamos 100% seguros o no podemos comprobar todos estos aspectos de lo que implica, ¿verdad? Pero no es una fe ciega, sino que nosotros tenemos bases, evidencia para tener esta fe. Nosotros entendemos que la fe tiene 3 elementos que no voy a abundar ahora, que es el conocimiento, la aprobación y la confianza, ¿verdad? Yo conozco ciertas cosas, yo apruebo de esto, yo deposito entonces mi confianza en eso, y depositamos nuestra fe en algo, y para eso necesitamos ese conocimiento primero de lo que nosotros creemos.
Si alguien dice que cree en Dios, pero no es el Dios de la Biblia, entonces la fe de esa persona está basada en un conocimiento diferente al que nosotros tenemos. El científico ateo tiene fe también. El científico ateo tiene fe y nuestro trabajo es demostrarle a este científico ateo que él cree en algo que él no puede demostrar, porque él viene con ciertas presuposiciones, él viene con ciertas creencias. Y esto es importante nosotros entenderlo, que todos comenzamos con ciertas presuposiciones. Nuestra fe entonces es algo razonable. La Escritura reconoce que nosotros necesitamos conocer ciertas cosas, como dice Carlos. ¿Cómo van a creer si no han oído? O sea, la fe no es espontánea, la fe viene porque alguien te mostró algo, porque tú viste en la Escritura verdades y tú depositas tu fe entonces en esto. Romanos dice también más adelante, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Cristo. O sea, nosotros no creemos simplemente porque alguien se lo inventó, sino porque nosotros recibimos un conocimiento, una revelación, ¿verdad? Por eso nosotros no creemos en las cosas místicas, ¿verdad? O esa revelación espontánea que no tienen base alguna. Nosotros debemos ver que aún las profecías, Pablo dice que deben ponerse a prueba. A veces nosotros, hermanos, creemos cosas místicas, ¿verdad? ¿Ustedes cuántas cosas no le han dicho acerca de los demonios y de los espíritus? Y usted no puede hacer esto porque esto invoca a los demonios y a Satanás y a no sé cuánto, pero ¿qué base tiene eso? O sea, ¿sobre la base de qué tú crees eso que está diciendo? Porque la gente lo dice o tú tienes alguna base de algo revelado, ¿verdad? Verdadero, que tú puedes creer en esto. Y así cantidad de cosas, señores. Por ahí anda la gente con la mujer embarazada que le ponen de que una cadenita para saber si es varón o si es hembra. Mira la doctora riéndose allá porque ya sabe que es así que lo hacen. Señores, no hay base alguna para tú creer que eso pueda ser real o no. O quienes han pedido un deseo soplando la velita del cumpleaños. Eso no tiene base alguna. Órele al Señor para que le conceda su deseo. Yo creo que eso es válido, pero de que pedí un deseo y soplar la velita, señores, eso no tiene base alguna. Pero a veces nosotros creemos cosas aun cuando no tenemos base suficiente, ¿verdad? Dios sí nos provee evidencia para que nosotros creamos, ¿verdad? El libro de Juan nos dice que se escribieron esas cosas para que nosotros podamos creer en el Hijo de Dios. O sea, hay señales que Dios hizo, que Jesucristo hizo, para apuntarnos hacia las verdades del Señor. No es que nosotros necesitamos tampoco al 100% las evidencias que nosotros queremos. Recuerden el caso del rico y Lázaro, ¿verdad? De Lucas 16. ¿Qué le dice el rico? El Señor le dice, manda a Lázaro, porque si alguno se resucita de los muertos, quizás le creen. ¿Y qué le dijo Abraham? Le dijo, no, a Moisés y a los profetas tienen. O sea, nosotros tenemos la revelación. No es la evidencia que nosotros queremos, sino la evidencia que el Señor nos da para que nosotros creamos, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos. Tampoco nosotros podemos decir que somos evidencialistas. ¿Qué significa eso? Que yo necesito ver toda la evidencia y creer en base a toda la evidencia. Ni somos fideístas tampoco, aquellos que creen que nada más se puede creer en estas cosas por fe y no hay que cuestionar o que pedir, ¿verdad? Razón para estas cosas, como yo decía, esa fe ciega. Tampoco necesitamos toda la evidencia. El Señor Jesucristo dijo, porque has visto, han creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. O sea, hay cosas que nosotros tenemos que creer, no necesariamente buscando primero la evidencia, que me convenzan primero para yo entonces creer sobre estas cosas. Hay cosas que nosotros vamos a creer porque el Señor nos lo dijo, ¿okay? Porque el Señor lo dijo. Y eso pasa en este aspecto de la ciencia. Nuestra fe tampoco es ilógica, no existe, no exige una evidencia completa para creer, pero también tiene cierta base lógica, sustento, ¿verdad? Debe haber integridad o coherencia en lo que nosotros decimos creer y lo que es real. O sea, si la Biblia dice algo, debe haber coherencia con lo que existe en el mundo real, ¿ok? Ahí debemos estar claros en esto. Vamos entonces a ver un poco acerca de lo que es la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Bueno, en un sentido amplio es el conocimiento que adquirimos por la evidencia, por observar la evidencia. Sin embargo, la manera en cómo nosotros lo vamos a tratar acá es el significado
de lo que es la ciencia moderna, que es el estudio del mundo observable que nos permite llegar a un conocimiento mecanístico. ¿Qué significa eso? Nos permite entender cómo funcionan las cosas. A diferencia de la religión, que nos enseña el por qué suceden las cosas, fíjense, nos da la razón de ser detrás, no necesariamente el mecanismo de cómo esto funciona. En ese sentido, la ciencia y la religión no deberían chocar, ¿verdad? Porque la religión nos explica el por qué y la ciencia nos dice el cómo, ¿verdad? Entonces nosotros no creemos en un Dios de los gaps, de las brechas, un Dios que nosotros lo apuntamos ahí cuando el mecanismo no lo conocemos todavía. Bueno, yo no sé cómo eso funciona, pero Dios lo hizo. No, aún lo que nosotros sabemos que funciona por la ciencia, nosotros decimos eso lo hizo Dios y Dios lo diseñó de esa manera. O sea, Dios es la causa que está detrás de estas cosas, la causa primaria de todo lo que existe. Pero sí hay conflictos porque en algún momento la ciencia o la ciencia, entre comillas, yo voy a poner, y la religión se solapan. ¿Por qué? Porque hay cosas que se nos revelan de la Escritura que, vamos a decir, se entran en declaraciones de verdad que la ciencia quiere estudiar o demostrar, y también porque hay filosofías o formas de pensar que los científicos usan para entrar a hacer declaraciones sobre propósitos, sobre causas, sobre la ciencia, ¿verdad? Ahora, veamos este aspecto del método científico, que es una de las formas que los científicos usan, ¿verdad? Usamos para poder conocer la verdad. El método científico es una filosofía de conocimiento, no es la única forma de adquirir conocimiento, pero es una filosofía de conocimiento y tiene diferentes etapas. Yo observo cosas, genero una hipótesis sobre algo que yo creo, tengo una experimentación, luego doy un análisis de los resultados de esa experimentación, llego a una conclusión y entonces tengo que volver a repetir esto o debe ser repetible para yo poder aseverar mi conclusión. Pero el método científico no es perfecto. ¿Por qué no es perfecto? Bueno, yo le voy a hacer un chiste, ¿verdad? Aquí un cuento del experimento de la rana. El experimento de la rana, resulta que hay un grupo de científicos que están experimentando cómo funciona la rana y vienen y le cortan una patita. No, primero le enseñan a saltar a una instrucción, ¿verdad? Ranita salta, y la ranita salta. Entonces le cortan una patita y vuelven y le dicen, ranita salta, la ranita salta. Le cortan otra patita, la ranita salta, ya con problema. Y así le cortan las 4 patitas. Y cuando le dicen ranita salta, la rana no puede saltar, dicen la conclusión del experimento que la ranita se quedó sorda. Claro, ahí ustedes ven que la interpretación de lo que nosotros estamos viendo, de lo que estamos estudiando, depende de ciertos conocimientos previos de nosotros, de saber cómo funcionan las cosas y que la interpretación puede estar equivocada. ¿Okay? Aunque tengamos los mismos hechos, los mismos datos, la interpretación final puede estar equivocada. En este aspecto también es importante resaltar que no todas las ciencias o las disciplinas científicas son iguales. Nosotros tenemos ramas de la ciencia, y esto es un ejemplo de algunas, ¿verdad?, de cómo se pueden clasificar. Ustedes ven que nosotros tenemos ciertas presunciones que hacemos a nivel de la teología o de la filosofía que nos permiten entender el mundo, y con esas presunciones nosotros vamos a estudiar esas observaciones y planteamos estas hipótesis, y de ahí vienen, por ejemplo, las ciencias duras o las ciencias naturales, son las que, como biología, física, química, nosotros podemos conocer con experimentación. Es fácil usted poder hacer reproducir 2 animales y ver cómo eso funciona. Eso es biología. Usted puede hacer experimentos, ¿verdad?, de un péndulo y ver cómo oscila el péndulo, qué velocidad tiene, y conocer acerca de la física, de cómo funciona el mundo. Y usted puede repetir este experimento múltiples veces. Y estos son ciencias duras. Los datos están ahí, no pueden ser malinterpretados. Sin embargo, sí hay ciertas presunciones que se asumen aquí. Por ejemplo, se necesita creer que hay cierta regularidad en el universo. Se necesita creer que hay ciertas leyes que regulan este universo. Entonces, eso es lo que nosotros estamos presumiendo o intentando descubrir allí.
En el caso de las ciencias humanas y sociales también se vienen con ciertas ideologías, sobre todo, por ejemplo, de qué es el hombre. Cuando yo estudio la sociología, la psicología, la economía, la política, yo tengo que presumir ciertas cosas acerca de los hombres. ¿Cómo piensa el hombre? ¿El hombre es naturalmente bueno o el hombre tiende al mal? O sea, ¿el hombre es alma y cuerpo, solo funciona por reacciones químicas? O sea, hay ciertas ideologías, ciertas presunciones que yo tengo que meter aquí antes de yo aplicar el método científico o la ciencia. En el caso de las ciencias históricas, yo tengo que asumir cierta regularidad, pero uniformidad hacia el pasado. Yo estoy asumiendo cosas que yo no vi, ¿ok? Y nosotros podemos llegar a ciertos conocimientos. Nosotros estudiamos, por ejemplo, acerca de los manuscritos de la Biblia y cómo se tratan históricamente, cómo muestran la veracidad de la resurrección y todo lo demás. Pero al final tenemos que asumir ciertas cosas que nosotros no vimos y no podemos experimentar. En las ciencias históricas no se puede reproducir lo que sucedió en el pasado. O sea, lo que sucedió, sucedió. Las ciencias aplicadas implica cómo nosotros combinamos diferentes tipos de ciencias para nosotros entonces usarlo para el bien de la humanidad, para cosas que aplican hacia el mundo, ¿verdad? Entonces, ahora llegamos a este aspecto, habiendo aclarado, ¿verdad?, ciertas bases, definiciones, ¿ok? Ahora llegamos a este punto de dónde se encuentran la ciencia y la Biblia, dónde se solapan una cosa con otra. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si la ciencia es anticientífica. ¿Está la ciencia en contra de la Biblia, perdón, si la Biblia es anticientífica? ¿Está la Biblia en contra de la ciencia? Entonces nosotros pudiéramos evaluar y ver cuáles ideologías están detrás de esto, pero no hay un dueño de la ciencia y nosotros pudiéramos debatir sobre esto, pero la ciencia como tal no va en contra de la escritura si nosotros la vemos y podemos explicarlo, y la Biblia tampoco es anticientífica. De hecho, la cosmovisión bíblica es lo que ha ayudado al surgimiento de la ciencia moderna. Fíjense que siglos, milenios de civilización, solamente la ciencia en el ámbito de la cosmovisión bíblica ha podido tener un surgimiento, ha podido crecer y ha podido desarrollarse. Yo hablaba anteriormente de cómo, por ejemplo, las universidades se dieron por el cristianismo. O sea, es, por ejemplo, Calvino, que instituye un seminario y que de repente empiezan a estudiar otras ciencias y otras áreas del saber dentro de la universidad. Y las universidades grandes tradicionales han surgido por el estudio de la escritura, ¿verdad? Primero la teología y luego entonces estudiaban otras ciencias. El hombre no puede hacer ciencia sin la base filosófica que la Biblia le muestra, o la base teológica que la Biblia le muestra. Negar la veracidad de la escritura y de las verdades que dice es como un niño que un papá carga y el niño le da una galleta. La única razón por la que el niño puede darle una galleta al papá es porque él lo tiene cargado. Entonces, de esa misma manera, la ciencia queriendo negar lo que dice la Biblia es quitar el fundamento, el sustento de lo que en lo que ellos están sustentando. Nosotros vemos esto, por ejemplo, esta declaración de C.S. Lewis dice: los hombres se volvieron científicos porque esperaban la ley en la naturaleza, y esperaban la ley en la naturaleza porque creían que había un legislador. Primero tuvieron que creer en un Dios que creó todas las cosas, que era inmutable, que regulaba todo y que mantenía todo por el poder de su palabra, para poder estudiar esto. Isaac Newton, que es uno de los científicos más renombrados, que no solamente escribió la ley de la gravedad, sino que escribió uno de los libros más importantes en la historia de la ciencia, que se llama Principio Matemático. Él dijo que cuando escribí mi tratado sobre el sistema, o sea, los principios de matemática, tuve mis ojos puestos en tales principios que pudieran funcionar con hombres sensatos para la creencia de una deidad. Y nada puede regocijarme más que encontrarlo útil para este propósito. O sea, lo que él describe sobre la matemática ayuda para nosotros conocer más a Dios. Eso es lo que él está diciendo en otras palabras. No debemos estar en contra de las ciencias, hermano, y mucho menos tener miedo de lo que puedan decir algunos científicos, ¿verdad? O algunos
datos, porque al final nosotros tenemos que estar convencidos de que este mundo lo creó el mismo Dios que inspiró las Escrituras. Entonces debe haber coherencia entre una y cosa. Él creó los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay. Él mismo se ha revelado y nosotros vamos a creer esta revelación. Aparte de eso, nosotros tenemos un mandato en la Escritura de sojuzgar la tierra, de administrar la tierra. Yo creo que esto es parte del cómo nosotros estudiamos la creación de Dios y hacemos un mejor uso de eso. Las ciencias aplicadas nos ayuda a eso. Yo estuve hace 2 semanas en el edificio más alto del mundo. Es una cosa impresionante. Usted se para allá arriba y usted cree que está como en un avión allá arriba. Eso es la ciencia que el hombre ha podido usar para crear estas maravillas. ¿Okay? Y yo creo que en ese sentido nosotros honramos a Dios haciendo estas cosas. Hay una relación entre estas leyes científicas y Dios. Hay una base que nos ayuda a entender el por qué yo digo esto que digo. Todos los científicos creen en Dios, algunos no lo admiten. Lo que nosotros tenemos que entender de esto que estamos hablando es que los científicos pueden interpretar ciertas cosas como el cuento de la rana, pero no necesariamente eso es cierto. O sea, él puede ver ciertas cosas y decir, mira, esto es porque son homosexuales, pero no necesariamente eso corresponde con la realidad. Él cree eso, pero eso no necesariamente es la verdad. Ahora, todos los científicos creen en Dios, yo decía, pero no todos lo admiten. La Biblia es muy clara en decir que Dios no solamente creó el mundo, sino que en su providencia Él lo gobierna y nada de lo que pasa escapa de su voluntad. De hecho, nosotros tenemos la revelación de Dios en el Salmo 19 que dice cómo los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día, oigan este lenguaje, un día transmite el mensaje a otro día y una noche a la otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras, no se oye su voz, o sea, no es audible. Sin embargo, por toda la tierra salió su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. ¿Qué es esto? Son los decretos, las leyes de Dios gobernando a todo el mundo y Él revelándose a nosotros. El Salmo 19 trata la primera parte hasta el capítulo 7 sobre esa revelación general y de ahí en adelante la revelación especial, la escritura. Y nosotros vemos que es Dios revelándose a nosotros a través de las cosas que Él gobierna. Cómo sale el sol, cómo cambia del día a la noche. O sea, ese tipo de cosas es Dios que se nos está revelando. Y lo vemos, por ejemplo, en Job también, cuando Él reta a Job a decirle, ¿tú quieres saber quién soy yo? Yo hice esto, ¿y tú dónde estabas? O sea, Dios se revela a través de todas estas cosas que Él ha hecho. ¿Por qué entonces hay ciertas propiedades también que nosotros vemos en estas leyes de la ciencia? Y ustedes me van a decir, ¿a qué les suena esto? Las leyes de la ciencia, para que puedan funcionar como leyes de la ciencia, tienen que ser universal en tiempo y espacio. O sea, tienen que cumplirse aquí, como tienen que cumplirse en Dubái, como tienen que cumplirse en China. Tiene que ser lo mismo, ¿ok? Son inmutables, eso no cambia nunca. O sea, no hay un momento donde se suspenden las leyes de la ciencia, ¿verdad? O las leyes de la creación. Son infalibles, siempre ocurren, siempre y no fallan. Es inmaterial, usted no puede ver la ley escrita, dicha en algún sitio. Es como lo que decía el Salmo 19, ¿verdad? No se oye su voz, pero por toda la tierra salió su voz. O sea, es inmaterial, es algo que nosotros deducimos, son ideas abstractas que nosotros vemos que deducimos, pero no hay nada donde nosotros podamos leerla bien clara, ¿verdad? Ni medirla, o sea, como tal. Nosotros podemos describir el efecto que eso tiene, pero no necesariamente verla tangiblemente. Son increíblemente poderosas porque tienen el poder de hacer todo lo que hacen y son conocibles, se pueden conocer, pero son incomprensibles. Nosotros sabemos lo que es la ley de la gravedad, pero pregunte por qué la gravedad es la gravedad. No sabemos, no hemos detectado ni siquiera partículas que hagan el efecto de gravedad para nosotros poder reproducirlo. Eso no sabemos. Es una ley y no sabemos, no lo llegamos a entender del todo. Y en eso piense aspectos básicos como la materia, el tiempo. O sea, si usted se pone a evaluar estas cosas, son incomprensibles. Hay cosas que no podemos realmente conocer del todo. Podemos conocer algunos aspectos de esto, pero no podemos comprenderlo al 100%. ¿A qué ustedes creen que les suenan todas estas cosas? Atributos de Dios. Entonces, los científicos tienen que reconocer atributos de Dios para poder estudiar el universo
aunque ellos digan que eso no tiene que ver nada con Dios. Fíjense ¿verdad? El atrevimiento, y por eso es que Pablo dice que ellos niegan la verdad. ¿Okay? Es un acto voluntario donde ellos están negando la verdad de Dios. Su eterno poder y deidad, sus atributos, aquí están claramente visibles, pero ellos activamente están negando la verdad, y esa es la razón por la que los ateos niegan entonces, o los científicos ateos niegan esta realidad de lo que ven a su alrededor. Ellos han adoptado una cosmovisión materialista o naturalista. Todo lo que existe es solamente lo que tú puedes ver o medir. El problema con esa declaración es una solamente. ¿Cuál ustedes creen que es ese problema? Que solamente lo que existe, o sea, si yo adopto una posición materialista y digo, lo único que yo puedo conocer y lo único que puedo saber es lo que yo puedo medir o lo que yo puedo experimentar. Es autorrefutable porque esa declaración no se puede experimentar. O sea, yo estoy dándole a ustedes una presuposición sobre lo cual ustedes van a actuar, pero esa presuposición como tal no se puede experimentar, no se puede medir, no se puede evaluar. Entonces es autorrefutable. Yo no puedo basar toda la perspectiva del mundo en una idea que en sí misma no se sustenta. Y eso es lo que pasa con los materialistas. ¿Cómo podemos entonces abordar estos científicos, este materialismo, naturalismo? Demostrar la incoherencia de su postura. ¿Okay? Esto es lo primero que nosotros vamos a ver, lo ilógico que es dentro de su propio sistema de pensamiento, lo ilógico que es. Vamos a destruir esto. Son estas ideas preconcebidas que nosotros tenemos que decir no se sustentan por sí solos. Si fueran un concepto creados por reacciones químicas que existen en nuestro cerebro, nosotros no podemos garantizar que estas ideas son reales en mi cerebro y son reales en tu cerebro y son reales en el otro cerebro. Estas ideas son universales para todo el mundo, entonces yo no puedo como limitar estas cosas a una reacción química solamente. Y si el cerebro es solamente el producto de la materia organizándose de alguna manera, no habría razón alguna para yo confiar en él. Alguna. Nosotros no pudiéramos decir que el cerebro es confiable si todo ocurrió al azar. De hecho, la manera en que nosotros sabemos que nosotros podemos razonar y usar la lógica y deducir, inferir, todas estas cosas que nosotros hablamos al principio, es porque tenemos un Dios razonable que nos hizo a su imagen. Entonces, Dios es necesario para nosotros poder hacer ciencia porque Él nos hizo a su imagen, porque nosotros razonamos porque Él nos hizo para razonar y porque lo que Él creó es razonable también, porque lo hizo una persona razonable. De la nada nada existe, ¿verdad? Nada puede producirse de la nada, pero tampoco puede surgir del caos la lógica y el orden. Esto no es posible. O sea, las leyes no se inventaron a sí mismas. Lo razonable, o sea, ese ADN que nosotros podemos ver, que es un código que puede producir cosas, que puede tener genes, que nos codifica el cuerpo humano completo y todas las profundidades de lo que esto significa. Esto está codificado y nosotros podemos entenderlo esto. Nosotros podemos estudiar el universo. ¿Por qué? Porque es un Dios que está hablando. Es la voz de Dios que no se oye, pero que está mostrándose en toda la creación. Lo otro que tenemos que hacer, aparte de demostrar esta incoherencia de la postura del materialista, es darle una base de nuestra cosmovisión más coherente, que se compagina con lo que es la realidad y apelar al corazón a través de la Escritura. Porque, hermanos, Dios es que pone el querer como el hacer, el Señor es que abre los ojos de las personas para que puedan entender. Para terminar, yo quiero tratar este tema, porque esto también es conflictivo, ¿verdad? Y los milagros. Contradicen entonces las leyes del universo y todo lo que existe, porque ahí sí vamos a decir, la ciencia dice que no se puede caminar sobre el agua, que los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué hacemos con esto, con los milagros? ¿Qué ustedes me dicen? Bueno, los milagros están hechos para demostrar que realmente hay leyes en el universo y que no es común que estas cosas sucedan. Los milagros son una excepción a la regla y quieren demostrar que realmente esa excepción viene porque hay un Dios que es el que está gobernando todas las cosas, que las leyes no son independientes, sino que Dios, cuando quiere suspender la ley de la gravedad, la suspende. Cuando Él quiere devolver la tierra para que sean 10 minutos antes, Él lo va a hacer también.
O sea, Dios tiene el poder de controlar todo porque Él está cada día, en cada momento, gobernando todo lo que existe. Y los milagros son una muestra de ese gobierno del Señor y son una señal. Fíjense que en la Escritura los milagros se veían así, como una señal hacia algo. Están indicándonos algo, pero están hechos para hacer algo real y poco frecuente, ¿verdad? O sea, que nosotros debemos creer esto por fe, pero es para demostrar algo que está ahí.